continuación, Guillermina Sanzotera es licenciada en Ciencias Políticas, sí, ¿es así? Sí. Para aumentar nuestro pedigrí, digamos. Maestría en Historia en la Universidad de Luján. No, en Historia. Ciencias Sociales. Orientada a Historia Social. Orientación a Historia. No, Historia y Orientación Sociales, ¿no? ¿Cómo era? Sociales, orientada a Historia. Eso, Orientada a Historia Viste social. que había algo de Historia. Y está haciendo su tesis de doctorado en Ciencias Sociales, pero de alguna manera dirigió a Alicia su tesis de maestría y se fue sumando a este grupo y hace un esfuerzo de traducción enorme entre su formación de origen y su tema de investigación actual. Y nos va a presentar un pedacito de lo que va a ser la tesis, que se llama ¿Qué ciencia rectora para los problemas de la ciudad? Saberes prácticos y aproximaciones territoriales del Museo Social Argentino entre 1910 y 1933. Bueno, no soy arquitecta, no dibujo, no leo mapas. A esta altura es casi como con mis hijos, no los abandono porque ya nos queremos todos. Pero no, estamos acá, seguimos. Bueno, este trabajo que voy a compartir es parte de un avance que estoy haciendo muy inicial sobre mi tesis de doctorado, que no es tan inicial, pero el avance sobre estos temas sí, que trata de indagar sobre la construcción de saberes alrededor de los nuevos problemas de las ciudades o que surgen en las ciudades a principios del siglo XX en Argentina y fundamentalmente Buenos Aires, porque trabajo con un instituto que es de Buenos Aires y está mirando los problemas de la ciudad de Buenos Aires. El estudio se enmarca en mi investigación doctoral, que es la vivienda desde la economía social, el Museo Social Argentino, la reforma social en clave local, 1910-1933, me aprobaron el plan de tesis, así que en breve tendremos tesis, que está radicada en la en la Facultad de Ciencias Sociales, y de alguna manera lo que estoy tratando de mirar viene de la mano de algunos debates que se me han presentado dentro de la facultad, fundamentalmente con sociólogos, sobre los estudios urbanos, la sociología urbana, la historia urbana y temas que andan dando vueltas por ahí. Bueno, la tesis, ¿de qué trata? La tesis se propone examinar el rol que tuvo la reforma y la economía social en la construcción de la vivienda como objeto de estudio e intervención en la Argentina en los primeros años del siglo XX. Este proceso fue el corolario de profundas transformaciones en los modos de pensar y de operar sobre la llamada cuestión social, en el que tuvieron un rol muy importante los debates del cooperativismo y del asociativismo. El análisis lo hago poniendo el foco en el Museo Social Argentino, que fue una institución representativa del reformismo en el medio local, fundada en 1911 en el particular clima del centenario argentino. El museo funcionó como un interesante espacio de sociabilidad en el que convergían profesionales, especialistas, pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y culturales que aspiraban a articular un discurso reformista sobre los problemas sociales nacionales. Este instituto, en un momento de constitución de los estudios sociales en la Argentina, se posiciona como un laboratorio de altos estudios sociales orientado a la economía social y desde ese lugar va a promover investigaciones, debates, con el objetivo de legitimarse como referente en la formulación de políticas públicas y operar como mediador entre el Estado y la sociedad. Pero bueno, la presentación de este instituto como laboratorio de estudios sociales orientado a la economía social, capaz de realizar investigaciones, nuclear documentación y divulgar antecedentes nacionales y extranjeros, estuvo atravesada por la necesidad de legitimarse como un centro intelectual de referencia. ¿Pero qué hacía referencia a la economía social en este contexto del centenario en Argentina? Para estos años, la economía social era una noción de amplia circulación en variados espacios sociales e intelectuales en Europa y en Latinoamérica. A principios del siglo XIX, la economía social surge como un término que designa distintas aproximaciones teóricas y disciplinares que desde el conjunto
de las ciencias sociales buscan explicar la economía, incluyendo su dimensión social. Para mitad del siglo XIX va a agrupar además a una serie de asociaciones que estaban orientadas a encontrar remedios prácticos a los problemas sociales y que implica un nuevo enfoque orientado a la asociación de las personas. Para fines del siglo XIX, la economía social va a intentar, aunque sin éxito, sistematizar sus estudios, articularse como una ciencia y logra un ingreso en la universidad. Para esa época se fundan un par de materias de ciencia, de economía social en las universidades europeas, principalmente francesas, pero en la generalidad era utilizada como sinónimo de economía política. Muchos de estos debates van a estar presentes en la Argentina entre fines del siglo XIX y principio del XX, que es cuando se funda el Museo Social, particularmente vinculado a dos tradiciones. Por un lado, desde fines del siglo XIX hay un amplio y heterogéneo movimiento asociativo que se va a ir consolidando de la mano de la experiencia de la inmigración, y en los primeros años del siglo XX este campo asociativo va a empezar a ser registrado y observado desde instituciones nacionales como la sección de mutualidad y cooperación dentro del Ministerio de Agricultura, que van a cumplir una función estadística, pero también de desarrollo, fomento y difusión. Y por otro lado, vinculando al campo de la enseñanza y al campo intelectual, se observan dos situaciones. Post-crisis del 90, de 1890, los programas de la materia de economía política van a empezar a incorporar temas de asociativismo. De hecho, empiezan a defenderse las primeras tesis vinculadas a cooperativismo. El cooperativismo hace un ingreso en la facultad, inicialmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero además la ciencia política ingresa en nuestro país en un momento en donde la economía social ingresa a nuestro país, en un momento en que la economía política estaba en crisis. Estaba pasando por una crisis de sentido y necesitaba adecuarse. Y en ese sentido va a haber varios debates. Quesada, en 1907, en la apertura de la Cátedra de Economía Política, dice: la economía política es hoy un concepto estrecho e inadecuado para la disciplina que se ocupa de investigar los fenómenos económicos sociales, y más acertado sería sustituirlo por el de economía social. Pero después va a plantear: la economía social, por otro lado, es muy nueva y se encuentra hoy envuelta en un torbellino de contradicciones. Entonces, quizás el nombre más adecuado para reemplazar esta economía política sea la de economía sociológica. La sociología en ese momento también estaba haciendo el ingreso en la universidad en las universidades argentinas. En 1898 se había fundado la primera cátedra de sociología, pero no había tenido demasiada funcionalidad. De hecho, recién para 1904 se lo va a designar a Quesada como profesor interino. Eso desde la Facultad de Filosofía. Pero por otro lado vamos a tener en la Facultad de Derecho, en donde también una cátedra de Sociología, fundada en 1908, muy reciente, un año después de este discurso de Quesada, que lo que va a plantear es una sociología nacional vinculada a una aproximación histórica de los problemas sociales nacionales, que va a estar vinculada con los debates que se da a principios del siglo XX en nuestro país, alrededor del documento, de la construcción de un documento que hable que dé cuenta de los problemas nacionales. Cómo construir un documento a partir de las fuentes. De esta manera, algunos de estos debates ilustran un momento muy particular de la constitución de los saberes, donde la economía social, la sociología y de alguna manera la historia venían disputándose la dirección de los estudios sociales, y en esa coyuntura se posiciona Amadeo, que es el fundador del Museo Social Argentino, que es este instituto que está ahí, que tenía una biblioteca, que era una asociación de personas, un espacio de circulación. Desde ese lugar se posiciona a Amadeo al presentar la economía social como ciencia. A ver qué... Sí.
A modo de legitimación, indicaba que en la exposición de París había aparecido esta ciencia nueva, que era una ciencia que se encargaba de que tenía un método práctico y experimental, cuyo laboratorio de observación y experimentación se encontraba en el amplio campo de las actividades económicas, de las clases sociales y de los pueblos. Y en ese sentido decía que la solución de los problemas sociales debe realizarse, la perspectiva de la economía social y la perspectiva que apoyaba el Museo Social Argentino, era que la solución debía basarse en el análisis de los factores en el terreno o en el ambiente social y físico en donde estaban ocurriendo. Era fundamental que los estudios sociales se realicen entonces en el propio ambiente. La economía social impulsada por Amadeo se encontraba integrada por otras ciencias. La economía social iba a ser la ciencia rectora de la economía política, de la economía rural y de la economía industrial. Era un momento en que particularmente estas ciencias que estaban disputando ser rectores de las otras ciencias sociales iban a dirigir un campo amplio de ciencias, la psicología, el derecho, la economía. El Museo Social se presenta como un instituto social, entonces, que se inserta dentro de estos debates del reformismo universitario, que reclama, por un lado, estudios prácticos e investigaciones empíricas, la formación de hombres públicos, pero también respondía a demandas del movimiento asociativo del que ellos se sentían representantes como a levantar la bandera de la economía social. Y además se paraban desde el lugar del espacio vacío de esta ciencia rectora respecto a los problemas nacionales, de problemas sociales que particularmente en este momento estaban muy vinculados con el crecimiento de las ciudades, con el desarrollo de las ciudades, con lo urbano, decían ellos, de la mala urbanización. Entonces, este instituto buscaba abocarse al estudio de los nuevos problemas, de los problemas vinculados a la cuestión social. Amadeo evaluaba que la organización social argentina era débil, que en su desarrollo dependía de la solución de estas diversas cuestiones económicas y políticas, entre las que era necesario estudiar en profundidad las referentes al ambiente urbano, y ahí empieza a aparecer cómo se va constituyendo la problemática urbana en este instituto, a lo rural y a lo internacional. Si los problemas sociales estaban relacionados con el ambiente, las soluciones dependían del estudio y observación de estos factores en ese escenario en donde estaban ocurriendo. Y en ese sentido, el Museo Social se va a dedicar a revisar los problemas de la cuestión social desde sus múltiples dimensiones y van a abocarse a lo largo del tiempo a estudios de la inmigración, estudios de la mujer y del niño, economía, y entre ellos empieza a aparecer el tema de la vivienda. Yo observo mi investigación va del 10 al 33. Yo observo 4 momentos en vinculación a estos temas vinculados con la ciudad, vinculados con lo urbano, vinculados con la vivienda. Un primer momento va a estar organizado alrededor de lo que de la articulación de la vivienda articulada a la cuestión social, con diferencias entre el campo y en la ciudad. Inicialmente ellos había una red muy fuerte de ruralistas y educadores, y van a presentar un proyecto, van a promover un proyecto de educación agrícola a las mujeres, que se llamaba el Hogar Agrícola, en función de mejorar las condiciones de vida. Va a haber un segundo momento que se articula alrededor de la sanción de la ley de casas baratas, en donde lo que van a hacer es promover de la mano de una nueva red de integrantes del museo muy vinculados al cooperativismo, al mutualismo y al asociativismo. Van a promover viviendas cooperativas y la promoción de la ley cooperativa, que hasta ese momento no había una ley en nuestro país. Ellos van a hacer una campaña, van a hacer congresos para que se apruebe una ley de cooperativismo y de mutualismo, y van a pensar la vivienda vinculados a la cooperativa y a la mutual y a lo asociativo. Un tercer momento en el que participa parte de esta red cooperativa, que es en los años 20, en donde organizan el primer Congreso Argentino de la Habitación. Ahí hay para mí un quiebre en la institución y en la importancia que va teniendo los temas de vivienda. Todo el año, parte del año 19 y todo el año 20 va a estar dedicada a la organización de este congreso y a los estudios que llevan adelante con este congreso. Es un congreso muy importante, participan un montón de personas y
es muy amplio, es muy heterogéneo, las actas son espectaculares. Yo lo que veo, lo que observo son 3 ejes de debate, un eje centrado en el nuevo rol del Estado en relación a la vivienda, vinculado con la necesidad de que, dado la escala del problema, el Estado debía hacerse cargo de la construcción de la vivienda, un nuevo rol del Estado en relación a lo que significaba la propiedad privada, y que ellos decían, hay una propiedad que es social, que está por encima de la propiedad privada, un debate muy grande con los principios, contra los principios del Código Civil. En ese momento se estaba tratando el congelamiento, la ley de alquileres, el congelamiento de los alquileres, y había debates encarnizadísimos al respecto, o sea, había posturas, se peleaban, se gritaban, se levantaban y se iban, son taquigráficas las actas, así que están todas las peleas, es genial. Y un tercer momento, bueno, un primer momento que es el nuevo rol del Estado, un segundo momento vinculado a la necesidad de la especialización de un saber de la vivienda, en donde el Estado Nacional tenía que ser el promotor de este saber centralizado y tenía que organizar los planes de estudios. Y un tercer momento vinculado a la vivienda en la ciudad reformada, que va a presentarse de la mano de un nuevo saber técnico que era el urbanismo. Hay un cuarto momento, esto es en el año 1920, a partir del 1920 es un momento ya de especialización de los institutos, de este tipo de institutos en Argentina. El Museo Social está pivoteando, era un museo muy amplio, era una institución muy amplia. A partir de este momento yo lo que veo es un debate por la especialización hacia adentro de la institución. En el primer Congreso Internacional de Economía Social que ellos organizan en el 24, que fue un congreso que organizaron en línea con el Congreso Internacional de Políticas Sociales de Praga, la idea era aunar políticas y acciones tendientes a la resolución de problemas sociales. En una de las comisiones aparece un relator, que es Guillermo Sherwell, que era profesor de la Universidad de Washington, asesor de la Alta Comisión Interamericana, y lo que dice en 1924 es que tiene que crearse una nueva profesión, una nueva disciplina universitaria, a la que él llama sociología aplicada o acción social, y que tendría por objetivo preparar teórica y prácticamente a los hombres y a las mujeres para ejercer influencia benéfica en agrupaciones sociales. ¿Cómo se llamaba? Sociología aplicada o acción social. Lo interesante es que cuando los ejemplos que él pone son los de los estudios prácticos que sobre los problemas sociales promovía la universidades de Estados Unidos, entre ellos la Universidad de Chicago, y menciona los trabajos que Leon Marshall estaba haciendo sobre el desarrollo de las comunidades industriales y los estudios que estaban realizando en la Universidad de Carolina del Norte. Es la época de los estudios de la Escuela de Chicago que estudia Topalov. El Museo Social, que desde su fundación intentaba instaurar un método práctico y científico de estudios sobre los problemas sociales nacionales, aplaude la iniciativa, se aprueban las resoluciones como propuesta final. Después este personaje va a ir a Chile y va a decir, bueno, en el Congreso de la Vivienda Argentina me votaron esto, y va a seguir promocionando esta sociología práctica. Hasta ahí se diluye un poco el tema entre esta sociología práctica, sociología urbana, entre el urbanismo. En el 27 van a participar del Congreso Panamericano de Arquitectos de Buenos Aires, en donde se vota fundar museos sociales en todos los países latinoamericanos. Los museos sociales serían los encargados de estudiar los problemas jurídicos, financieros, económicos, técnicos y sociales relacionados con la habitación. Y a partir de este congreso queda en manos del Museo Social la organización del Congreso de Urbanismo. En 1930, el Museo Social funda la primera escuela, dependiendo de la Universidad de Buenos Aires, la primera escuela de asistentes de servicio social de Latinoamérica.
Los referentes sobre los estudios de la Universidad de Chicago, de esta sociología aplicada y del urbanismo como disciplina se diluyen de los debates, pero en 1932 este grupo, que funda la Escuela de Servicio Social, va a participar muy activamente de la sección Urbanismo Social en la Conferencia Nacional de Asistencia Social y de alguna manera todos estos hilos que están dando vuelta se unen en ese evento. Este urbanismo social era un urbanismo centrado en la vivienda, construido sobre la base del trabajo profesionalizado y práctico de las mujeres, que ellos venían promoviendo desde su etapa fundacional, y que de alguna manera se sostenía sobre esta observación en el ambiente. Este va a ser un fin de ciclo de alguna manera. Ellos luego de este evento y después de algunas comunicaciones iniciales ceden la organización del Congreso de Urbanismo a los Amigos de la Ciudad. Sin embargo, este recorrido del Museo Social con respecto desde su fundación hasta finalmente la organización de este servicio social que después va a decantar en el trabajo social, me parece que puede ser ilustrativo sobre los debates que se dan a principios del siglo XX, sobre la necesidad de un nuevo saber sobre los problemas sociales de las ciudades, que se va a ir articulando en el marco de la consolidación de diversas redes que van a ir desplazándose entre el urbanismo, la sociología urbana, que todavía no estaba instalada en nuestro país, sin embargo ellos proponen un tipo de acercamiento a la problemática social muy sociológico y que en el Museo Social va a terminar decantando en la asistencia social, que no obstante era una profesionalización que tenía como eje la vivienda centrada en este urbanismo ahora social, ya no urbano. Nunca ellos impulsaron un urbanismo desde el urbano, pero sí terminan de alguna manera cerrando la ecuación en este urbanismo social. Estos deslizamientos habilitan la pregunta sobre la relación entre el urbanismo, la sociología urbana, el trabajo social y su vínculo con la propuesta del urbanismo social y por las redes que promovieron estos campos disciplinares en la Argentina. Actualmente hay estudios que se están haciendo en Brasil súper interesantes sobre los inicios del servicio social en Brasil y el vínculo con la construcción de la problemática de la vivienda y con los temas urbanos. Y el urbanismo social es nombre de un montón de eventos que se están dando estos últimos años. Así que me parecía que algo de eso podía ser interesante para discutir en este evento. Muchas gracias, Ligia.